Amén. Muy bien, ha llegado. Gracias, hermanos. Gracias por ayudarnos a alabar al Señor con cantos. Me decía un hermano, hablando de los instrumentos y de la forma de alabar a Dios, decía: hermano, la Biblia dice todo lo que respira alabe a Jehová, así que le podemos tocar cualquier instrumento. Le dije: ¿qué tiene que ver eso que todo lo que respira alabe a Jehová con los instrumentos? Le dije: sí, todo lo que respire. Y le dije: bayunco, primero lea bien la Biblia, porque lo que respira, las cosas inanimadas no respiran. La iglesia, todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces, usamos las cosas para alabar a Jehová, pero no es que todo lo que respire, por eso tocamos el piano porque respira. Entonces, a veces argumentamos, ¿no? Pero sí es bonito alabar a Dios. Dios es un Dios musical, inicia con música y en Apocalipsis termina con música. Lo único es que todavía no llegamos a cuál es la música que a Dios le agrada. Uno dice que es la música sacra, otra, pero ahí estamos, ¿no? Entonces, siempre vivimos pecando en la forma de agradar a Dios, pero que Dios tenga misericordia de nosotros. Bien, nos quedamos la semana pasada, hermano, ¿en qué capítulo? Se me olvidó, fíjese. Tengo un problema, hermano, no padezco del mal de Jaime, del mal de Alzheimer, pero se me olvidan las cosas, viera. No sé por qué, tengo un problema. Yo creo que necesito calcio para la memoria, ¿sí o no? Necesito vitamina B12, ¿sí o no? Porque, ay, pobrecito, el calcio es para los huesos. Usted, pues también aquí arriba tengo huesos, ¿sí o no? Es el cráneo. De alguna manera tiene que servir para tapar aunque sea el cerebro. Bueno, lo importante, hermano, es que se me olviden las cosas, pero para eso está usted aquí, para recordármelas. ¿Qué le parece? ¿En qué capítulo nos quedamos? No me mienta, no fue en el 9. Vamos a iniciar el 10. Los descendientes de los hijos de Noé. Sí, nos quedamos en el 9, terminamos el 9 e iniciamos el 10. Los descendientes de los hijos de Noé. Hablamos la semana pasada de la embriaguez, ¿se acuerda? ¿Quién se acuerda cómo lo dicen los sabios hebreos? Porque los hebreos sí son sabios, no los ebrios, hebreos. ¿Cómo hablan los hebreos de los ebrios? No, empiece bien. ¿El primero cuál era? Cordero. ¿Y el segundo? León. Mono. ¿Y el cuarto? Esos judíos son bárbaros, ¿no? Los hebreos hablando mal de los ebrios. Entonces dicen ellos de que así termina el que toma licor. Empieza como corderito, bien amante. Te invito un 12. No se preocupen, tomen que yo pago un cordero. Bien amoroso. Después se convierte en león. ¿Cuántos son, pues? ¿Y cuántos son, pues? ¿Cuántos, pues? Y ya después de león se va convirtiendo en mono, anda haciendo payasadas ahí en la cantina, y hace de todo, se vomita. Y por último, ya vomitado, pues termina, dice los judíos, como cerdo, enrollado en sus mismas cosas. Horrible, ¿no? Pero aún así, hermano, la gente le encanta hacerlo. Terminamos con esa ilustración, si se recuerda, y eso fue el capítulo 9. Ahora no vamos a hablar nada del Midrash, no traje el Midrash, así que esos sabios son malos, no vaya a ser que lo frieguen a usted también o me frieguen a mí. Decidí dejar el libro ahí mejor y vamos a dedicarnos a la Biblia. Recuerde, ese nada más es la forma que los sabios quieren, en cierta manera, ayudar a la gente a entender ciertos aspectos que no aparecen en las Escrituras, pero que la gente los pueda entender, para que no le aumenten. O sea, lo que ellos están tratando de controlar es que la gente no le aumente mucho, que la gente no se vaya por otro lugar, sino se centre completamente en las Escrituras. Bien, el capítulo 10, ahí quédese sentado, lo vamos a ir leyendo poco a poco, vamos a orar, porque lo vamos a ir haciendo textualmente, vamos a hacerlo por texto, para ir detallando cada aspecto de él, de lo que significa. Básicamente, hermanos, son los descendientes. Entonces, decir, hermano, ¿qué verdad bíblica vamos a encontrar en los descendientes? Hay aspectos muy importantes que se deben tocar para entender algo otros que son más adelante. Pero bueno, oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias esta tarde. Toca nuestros corazones. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados. Señor, ayúdanos a no fallarte como lo hicieron los judíos cuando construyeron o fabricaron ese becerro, Señor, que aunque ellos creían que te adoraban a ti de manera becerro, eso era una falta de respeto, Señor, y una abominación. No queremos, Señor, adorarte de una manera equivocada, queremos adorarte de una manera correcta. Bendícenos, Jesús, y ayúdanos, Padre, que a través de la lectura, a través del estudio, a través de hacer una buena interpretación, Señor, podamos agradarte y mucho más, Señor, bendecir y darte gloria. Gracias te damos. Amén y amén. Muy bien. Dice el versículo 10, el capítulo 10, versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Ya sabemos que son 3 hijos, ¿verdad?
Sem, Cam y Jafet. Vimos la semana pasada de que Cam cometió un pecado. La Biblia no dice cuál es, nada más que vio su desnudez. Y hablábamos de que algunos dicen que Cam fue homosexual, no nos compete a nosotros decirlo, no tenemos nada que ver ahí. Que sí tenía una mente corrompida, sí la tenía. Acuérdense que ellos vienen de un estilo de vida bastante malo. Por eso Dios destruyó la tierra en esa época, porque la gente vivía de una manera desenfrenada. Es como hoy, por ejemplo, nosotros tenemos una mente, en nuestra mente, tenemos muchas cosas que la televisión nos da, tenemos muchas cosas que están ahí guardadas, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras concupiscencias. Entonces hay cosas malas dentro de nosotros, y si en este momento fuera destruido todo eso, nosotros quedáramos, ya de por sí nosotros tenemos cosas malas todavía allí, están aquí. Entonces, de alguna manera u otra, tenderíamos a cometer esos impulsos, y eso pasó acá con Cam. Entonces ellos vienen de una sociedad bastante perdida, todavía traen las cosas, aunque en su generación la Biblia no dice sus hijos fueron buenos, dice Noé era justo. La Biblia no dice que sus hijos eran justos, la Biblia dice que Noé era justo, que Noé caminaba con Dios. La Biblia no dice que sus hijos, tampoco dice que las nueras, tampoco dice que la esposa, ¿sí? Habla la Biblia de Noé. Entonces ellos pues ya venían con ese panorama, con esa fotografía en la mente, y posiblemente pues Cam tuvo algo risible. Yo le decía que pudo haber quedado de una manera mal, y eso le causó risa y burla, ¿no? Se burló de su papá, trajo a su hijo que era Canaán, y al final veíamos que lo había maldijo a Canaán. Entonces, aquí dice la Biblia que estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Vamos entendiendo, esta ya la generación postdiluviana, ¿sí? La generación postdiluviana, después del diluvio. Ya aquí comienza nuevamente la creación. Tenemos el mapa, mi hermano. ¡Excelente! Si no puede ver el mapa, hermano, no se preocupe. Al final de cuentas, solamente quiero que se le ilustre nada más cómo fue que se dividió la tierra en ese tiempo. Lo vamos a ver una vez más en el capítulo 11. Bueno, al final del 10, cuando terminemos. Ahí está el mapa, mire. Esa básicamente es la forma en que se pobló en ese tiempo el área más cercana del Ararat, donde pues había encallado el arca. Ahí donde aparece, usted ve cada nombre de esos, ahorita los vamos a ver, cada nombre de ellos. Son los hijos de Noé, son los nietos de Noé. Entonces ellos se esparcieron alrededor. No hay una fecha, decir, mire hermano, en tal fecha se expandieron, se fueron moviendo y moviendo más, un poquito más lejos. Nosotros tenemos una tendencia, no, el miedo al nido vacío. Los padres, las madres no quieren soltar a sus hijos. Los hijos llegan a los 40 años y la mamá dice, hijo, no te vayas, te voy a hacer un cuartito ahí atrás, quédate conmigo, porque tienen miedo al nido vacío, ¿sí? No tienen valor de sentirse solos. Y quieren que los hijos nunca se les vayan. Entonces, en este caso no, es algo bien extraño. ¿Cómo fue que, bueno, no es tan extraño porque Dios permite y Dios hace que la gente se mueva en este tiempo para nuevamente poblar la tierra? Algunos dicen de que de esa época fue que pues algunos cruzaron el estrecho de Bering y se vinieron para acá. Otros no, van a decir que en el capítulo 11, cuando iniciamos, cruzaron allí después de las lenguas y llegaron acá, que después son los indios que pudieron construir lo que conocen México. Entonces ahí están las historias, ¿no? Al final no hay un dato específico acá en la Biblia, solamente dice que fueron esparcidos, lo vamos a ver en el capítulo 11, no hay nada más. Pero lo importante es reconocer, hermano, que si usted cree en la creación, de alguna manera, ya sea con Noé o ya sea con Jafet, el punto es que las personas se expandieron y llegaron a América. Por eso usted y yo estamos acá. Amén. Por eso usted y yo estamos acá. No en Estados Unidos, quiero decir que vivimos en América. Porque de alguna manera esas personas que vinieron de ese lugar se asentaron en nuestros países. Esos indígenas que conocemos, de alguna manera cuando llegaron acá, pues ya no contaron con los implementos que tenían allá y tuvieron que volver a inventar, a ver cómo hacían las cosas, pero tenían una idea más o menos de hacer los zigurates, las pirámides, y eso fue lo que hicieron en México algunos. Entonces, estos fueron que tal vez de algunos que estuvieron construyendo en Egipto, que viajaron para este lado y pues ya sabían cómo eran las construcciones y pues construyeron las pirámides. Nada de extraterrestre, hermano. El único extraterrestre que podamos nosotros decir que han existido, en todo caso, si lo viéramos, sería un ángel o un demonio. Si usted no es de este mundo, ¿no? Viaja en un mundo espiritual, no es el de ellos. Pero aquí están. Entonces usted puede decir extraterrestre, o sea, no es de esta tierra, es de otra tierra, es de otro nivel donde usted y yo todavía no podemos vivir hasta que seamos
transformados. Amén. Entonces es un aspecto diferente, pero no hay extraterrestres. Así que no anden creyendo esa mentira cuando le digan de que tienen un extraterrestre en el área 51. Usted mire, en El Salvador, dígale, venden una sopa de pitos que a cualquiera se lo engatusan. Pero eso que es extraterrestre, no le creo. No le creo. ¿Y por qué lo voy a creer? No le creo, no hay extraterrestres. Jesucristo vino por la humanidad, vino por esto. Jesucristo vino a este mundo y Él nunca habló de extraterrestre, nunca habló nada. Esto es todo lo que hay, no hay extraterrestre. Entonces, lo que ha sido creado, ya sea en México o en Egipto, lo hicieron los seres humanos. Hermanos, sí, los seres humanos siempre hemos sido inteligentes, pues. ¿O no? Malos hombres. Sí, con la ayuda de las mujeres. Ajá, sí. Con la ayuda de las mujeres, antes que algo pase. Entonces, me voy a entender, este es el aspecto. Entonces, esta es la generación después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Estos son bonitos nombres que le puede poner a sus hijos. Si un día anda buscando nombres, véngase para acá, vaya a la descendencia y encontrar buenos nombres. Mire, Jafet es un bonito nombre. ¿O no le gusta? Entonces, estos más adelante usted los va a escuchar, como Madai, los va escuchando poco a poco. Los hijos de Gomer, este es un hijo de Jafet, el primero que aparece. Si está en el primer lugar, tiene que haber sido el primero que nació, es decir, el primogénito. Y dice que Gomer tuvo Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitín y Dodanín. De estos se poblaron las costas. ¿Sí? Usted puede ver las costas. ¿Dónde está el mapa, hermano? Pues el mapa, por favor. Ahí va a ver las costas en el mapa. Y dice que los hijos de Jafet poblaron las costas. ¿Amén? Los hijos de Jafet poblaron las costas. ¿Cuáles son los hijos de Jafet? Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Askenaz, Rifat y Togarma, y también, por supuesto, Elisa, Tarsis, Quitín y Dodanín. Entonces son los hijos que estuvieron allí y los nietos. De estos se poblaron todas las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Misraín, Fut y Canaán. Estos ya son los hijos de Cam. Si notan en el versículo 5, hermano, y quiero que sea bastante observativo, dice que de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua. Quiero que note algo bien importante. Estamos en el capítulo 10, no hemos llegado a Torre de Babel, pero en el capítulo 10 dice que estos se poblaron las costas según sus lenguas. Entonces lo vamos a ver más adelante. Bien, el versículo 6, los hijos de Cam era Cus, Misraim, Fut y Canaán. Usted sabe que Canaán supuestamente ya había nacido, en el caso, algunos teólogos dicen de que ya había nacido con Cam en la maldición, por eso es que le dice, maldito sea tu hijo, Canaán, maldito va a ser él. Y le decía la semana pasada por qué Noé no maldijo a Cam, porque ya anteriormente lo había bendecido Dios, entonces no puede maldecir él lo que Dios ya bendijo, pero sin embargo sí podía maldecir al nieto. Entonces le dijo, tu hijo va a pagar los platos rotos de la vergüenza que me has hecho. Y maldijo a Canaán. Canaán ya existía. Cus, pues es otro pueblo que se hizo. No sé si usted ha leído el Éxodo cuando dice, está enojado María y Aarón y diciendo, bueno, ¿y cómo es posible que Dios solo va a hablar a través de Moisés? Si que tiene mujer cusita. Entonces Cus tuvo los negritos. Entonces algunos argumentan que Moisés tenía su concubina. Eso. Entonces muchos hermanos quieren parecer a Moisés, quieren tener su concubina por allá escondida. Entonces estaban molestos, Aarón y María decían, bueno, si cómo puede traer otra vieja si dejó a la otra allá. Sí, y Dios habla a través de él. Come on, dijeron, no es santo. ¿Cómo va a estar guiando si es más pecador que yo? Dijeron ellos. ¿Y qué le pasó a María? ¿Qué le pasó a María? Le dio lepra por andar hablando de Moisés, su hermano. Ella no le importaba si Moisés andaba, quien lo va a mandar un rayo, ¿quién es?
Dios. Y Dios le dijo, ¿y a vos qué te importa? Le dijo, ahí te va la lepra. Entonces le puso lepra y le dice, ¿y ahora qué hago? Le dijeron, Moisés, orá por mí. Yo solo a Moisés escucho, dijo, usted no los oigo para nada. Entonces Moisés intercedió por ella, la sacaron 7 días fuera. Bueno, esa es la historia, ¿no? Porque él traía una mujer cusita y es este mismo Cus. Por eso cuando lee usted las descendencias, léalo, hermano, porque uno cuando se topa con esto, ¿qué hace? Uy, me lo brinco, dice. Este montón de nombres, ¿yo para qué los quiero? Entonces sigue leyendo otra cosa y no lee la descendencia, pero la descendencia, de ahí depende lo que sigue más adelante, porque un hijo de esto, una maldición, un error, un problema, por eso se entiende después más adelante, si no, no lo va a entender. Por eso siempre dicen de que usted tiene que tener cuidado con el contexto anterior, el contexto posterior, el contexto del libro, el contexto del testamento, el contexto de la Biblia. Entonces es una armonía completa. Pero bien, Misraim, Fut y Canaán, ya hablamos de Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Havila, Safta, Raama y Sapteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus, esto es lo importante. Y Cus engendró ¿a quién engendró? Nimrod. No sé si ha escuchado usted, hermano, acerca del arbolito de Navidad. ¿Quién ha escuchado el problema del arbolito de Navidad? ¿De dónde nace el arbolito de Navidad? Se lo ponen a Tamuz, a Nimrod, que supuestamente la mamá le llevaron los regalitos y las tarjetas cuando, murió Nimrod, murió Tamuz, empezaron a pasar las tarjetitas que se mandan en Navidad. Entonces dicen que todo eso es pecado, eso es de una historia que viene de Nimrod y Tamuz, que supuestamente Nimrod no es el papá de Tamuz, pero que al final la señora dice que una sola historia de esta señora, no vamos a entrar en detalle, porque no es el tema de hoy, pero han hablado de este, y es este tipo, Nimrod. ¿El hijo de quién? De Cus, ¿sí? Del morenito que le decía. Engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue el primer rey en esa época. El primer rey fue Nimrod, que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Algunos tienen un problema cuando leen delante de Jehová, piensan de que pues era un hijo de Dios y le servía a Dios. No. Que delante de Dios, en todos los hombres que habían, este era un gran cazador. Eso es lo que está diciendo el texto, no está diciendo que pertenecía a Dios Nimrod. 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Aquí tenemos unos reinos que él tenía ya. El primer rey tenía en Babel, Erec Akkad y Calne. 3 lugares donde él gobernaba. O sea, era un hombre bastante inteligente y bueno para la casa y bueno para... Yo me imagino que aparte de ser valiente, era muy bueno con la palabra. Porque hermano, es cierto, hay gente valiente, pero si no es bueno para hablar, no convence. ¿Quiénes vieron Braveheart? Corazón Valiente. No creo, si esa película es épica, o tuvo que haberla visto. No se acuerda de William Wallace, Corazón Valiente. Que al final todo el mundo está esperando que William Wallace es un nombre como de importe, gigante. Y dicen, no, y él se presenta y él tiene que hablar y saber hablar. Le dice, no, dice, yo hasta rayo hecho por los... No, yo soy William Wallace. Dice, y empieza a darles una buena cátedra para que entren en valor, porque se necesita seguidor. Entonces, yo creo que Nimrod, aparte de ser valiente, de ser fuerte, valeroso, también haber tenido buena habla. Porque si no habla bien, hermano, no convencen. ¿O no? Usted no sigue a alguien que no habla bien, que no le convence, tiene que convencerle. Entonces, este Nimrod era poderoso en esa época. Dice la Biblia que era en tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Quiero que ponga atención en estos textos porque después cuando lleguemos al capítulo 11 vamos a volverlos a mirar. Amén. Vamos a volver a retroceder, porque este capítulo 10 aparentemente es como que si no debiera estar aquí, sino que debiera estar más adelante, pero está aquí. Entonces usted tiene que saber cuando lee. Hay un problema también, lo que se conoce como la alta crítica, lo que en Éxodo capítulo 1 y el versículo 1 al 5, todos los estudiosos, los teólogos dicen de que esos 5 versículos no tienen que estar ahí. No deberían estar allí, pero están allí. Ahora la pregunta es, ¿quién los puso ahí? ¿Quién sabe? Pero ahí están. Entonces, tiene que tener, cuando usted lee la Biblia, tiene que saber todo eso. Y dice, hermano, pero ¿cómo lo voy a saber si no me lo explican? Ese es el punto.
hay que venir al culto para oírlo. Y entonces usted va aprendiendo porque va conociendo cosas que se estudian, o sea que filólogos, antropólogos, todo esto tienen que ver en todo lo que es el conocimiento de todo la historia de la Biblia. Bien, recena entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraín engendró a Ludín y Anamim, a Lejabim, a Nafuhim, eso ya me está trabando la lengua, ya no llegamos bien. A Patrusim, estos todos terminan en sin. A Casluhim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Lasa. ¿A quién maldijo Noé? A Cam. ¿Quiénes son estos? Los hijos de Canaán, los hijos de Sidón. Entonces, ¿quiénes son? Esta historia, estos nombres, usted los ve que al final, cuando Josué conquista las tierras, tiene que matar a todos estos, a los cananeos, heveos, jebuseos. Y cuando también en el capítulo 7 parece que está narrando la historia Esteban, él habla de las 7 naciones que tenía que sacar, que sacó supuestamente Josué. Pero también usted cuando lee la conquista de Josué, se da cuenta que él hizo pacto con unas naciones. Lo engañaron, él hizo pacto, y ese no era el propósito de Dios. Y esos son los que quedaron en la región, para aquellos que han ido a estudiar, la región de Decápolis. Fueron las ciudades que quedaron, que hicieron pacto con Josué, que le dijeron: venimos de una ciudad lejana, queremos hacer pacto contigo, y esos no se murieron, pero al final son los hijos que quedaron de Canaán. Bueno, los nietos de Canaán. Esto es basado en la maldición de Dios hacia, bueno, en este caso de Noé, hacia su hijo Cam, que afecta más que toda Canaán. Y por eso se pregunta a veces, oiga, y viene la gente, ¿no? Dice, oiga, pero Dios es un Dios tan airado y malo, porque ¿cómo es posible que tome una nación que no es de él, bueno, no en el caso de los judíos, y los mata y los echa de allí y hace que los judíos conquisten esa tierra? Eso no es correcto. Es como que, por ejemplo, estamos nosotros aquí, vienen otros hermanos y nos agarran a patadas y a trompones y nos echan, hermano, y ellos se quedan aquí. Usted dice, óigame, eso no es justo. Nosotros hemos vivido aquí, dice, es nuestra tierra, nacimos aquí. Ellos, bueno, póngame el mapa otra vez, hermano. Entonces, usted puede ver, es donde, ahí dice lista de Gaza y todo eso. Entonces, ¿dónde está Israel usted? De aquí no miro bien. ¿Lo puede ver dónde está Israel? ¿Dónde está Israel? Sí, ahí está, mire, esa arribita donde dice Amorreos, Canaán, Filistea. Ese espacio donde está Canaán, allí se fueron y ahí se quedaron. Entonces dice que fue la parte de Gaza. Usted sabe dónde está Gaza, es prácticamente todo lo que es Israel. Ahí poblaron. El punto es, maldito sea Canaán. ¿Sí? Ya está maldecido. Entonces, el problema es que Canaán es demasiado perverso. Porque se supone, en el caso, se supone que Canaán de alguna manera vio a su abuelo y también se burló, porque tenía lo que, de alguna manera, pecaminosidad, lo que usted quiera, era lascivo, lo que usted quiera, pícaro, como quiera. Veamos los niños de nosotros, ¿cómo son? ¿Cómo son nuestros hijos? Y nosotros hasta le aplaudimos cuando se besan. ¡Qué bárbaro! El niño dice, otro besito, otro besito. Y ahí está poniendo la niña para que se la besen. Entonces, le enseñamos picardía porque queremos que sea macho, el niño macho. Y estamos fallando. De alguna manera, también Canaán fue pícaro. Entonces, la maldad de Canaán se manifiesta desde con Noé. Noé lo maldice, pasan años, han poblado aquí y usted dice, oye, pero nosotros existimos aquí después del diluvio. ¿Cómo me dices ahora que los dueños van a ser los judíos? Ahora, cuando usted va leyendo, y lo vamos a hacer en el estudio más adelante, cuando lleguemos a Éxodo, ahí vamos a encontrar cuando Dios dice, Israel estará cautivo 4 siglos. 4 siglos va a estar cautivo, que son 400 años. Y dice, porque aún no ha subido la maldad de los hombres. ¿Cuáles hombres? De los amorreos, de estos, miren.
del Jebuseo, del Amorreo, del Gergeseo, del Aleveo, del Araseo, del Cineo, del Arbadeo. Esto, dice, su maldad todavía no ha llegado al tope del cielo. Pero cuando eso suceda, dice, para que en 4 siglos esa maldad ya va a estar al tope del cielo, entonces Dios va a mandar a sacar a ese pueblo, los tienen que matar porque ya no aguanta, los va a exterminar. Exterminó al mundo con diluvio, después hace a Sodoma y Gomorra, lo hace con fuego, y pues ahora, basado en la maldición, también acaba con estos pueblos. Los saca y le da la herencia a su pueblo Israel, porque no fueron... En el caso, no fueron lo que Dios esperaba que fueran y no los había elegido para eso. Y hay una maldición de Noé hacia Canaán, que iba a ser servidor de ellos. Y al final, pues como puede ver, en el pacto que hacen con Josué, se convierten en servidores y le tienen que traer siempre, constantemente, los pagos por el hecho de estar en la tierra de ellos. Y esa era la manera que tenían. Después, usted conoce la historia, pues ellos vinieron a ser parte de lo que eran los esclavos, como vemos el eunuco que venía de Candace, de la reina de Candace, un moreno que supuestamente también habían sido en esa época esclavos, y así tenían varios eunucos, y no solo ellos, porque también habían eunucos que se conquistaban, pero mayormente los hijos de Canaán, se convirtieron en esclavos. Bien, y bueno, aquí vemos el territorio de los cananeos desde Sidón a dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma y Gomorra. Usted sabe, también destruyó Sodoma y Gomorra antes. Adma y Seboín, hasta Laza, esos fueron destruidos por fuego, por el azufre. Y pues de último, pues todos estos pueblos fueron sacados, quedando un tiempo los filisteos. Y que al final, pues después de las conquistas, después de las cruzadas con el rey Ricardo, estamos hablando del siglo II-III, el rey Ricardo del siglo III-IV, empezaron las cruzadas y al final los árabes se quedaron con la tierra completamente, argumentando que los filisteos habían estado primero ahí, antes que los judíos. Pero pues usted sabe la historia, ¿no? Bien, versículo 20. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Como el primogénito, hermano, tenía siempre la bendición primordial, él llevaba doble bendición. Aquí de Sem ya viene elegido para que de él nazca la descendencia, ¿no? Y de Arfaxad pues nace después, vamos a leerlo más adelante, Abraham. Los hijos de, estamos en el 21, también le nacieron hijos a Sem. 22, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Heber. Y Heber fue pues padre de Abraham. Y a Heber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en su día fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Hazar, Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dikla, Oval, Abimael, Seba, Ofir, Javila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por su descendencia en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ahora, la próxima semana vamos a ver el capítulo 11, ya vio ahí, dice Torre de Babel. Entonces vamos a hablar quién es el que gobernaba Babel, cómo se dividieron las naciones, qué fue lo que pasó, para dónde se fueron, cómo se cambiaron, qué tiene que ver el 10 con el 11 y por qué le dije que mantuviera en la mente algunos textos que están acá en el 10, que al final son parte de lo que sucede después del versículo 11. Recuerde algo que hablamos en Génesis siempre cuando iniciamos, es que el escritor está haciendo una narración. Él está narrando, él no está llevando una narración quizás temática como a veces se puede estudiar el Evangelio de Mateo. Él está narrando hechos que ellos se entienden perfectamente, pero que a nosotros nos hace un poquito difícil comprender. Y le decía a usted, viene a ser como una película, una telenovela, que mientras usted ve en una parte que está sucediendo algo, pero también está sucediendo algo en otra parte, pero no lo pueden poner en
en la misma pantalla porque no tenemos varias pantallas, sino es una sola, entonces lo hacen en secciones, pero usted entiende que todo está aconteciendo al mismo momento. Entonces, una narración es igual, usted puede estar narrando algo y contar algo antes y después continuar con lo que estaba narrando, o solo mencionarlo y después más adelante contar cómo sucedieron los hechos. Entonces, básicamente eso hace el escritor de Génesis, que en este caso dicen muchos que es Moisés. Entonces, Moisés cuando está escribiendo, él está contando la historia, él la sabe y él la cuenta. La entiende bien, él sabe lo que está aconteciendo, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la lectura para no cometer los errores. Pero lo vamos a hacer la próxima semana, vamos a explicar el problema de la Torre de Babel y pues inicia con Sinar y vamos a hablar, ¿Sinar se llama la tierra? ¿Sí? En tierra de Sinar, habla la tierra de Sinar y así vamos a ir poco a poco entendiendo lo que pasó en Babel. Amén. Muy bien, ya conocen un poquito de la historia de Noé, del diluvio y ahora vamos a hablar de la Torre de Babel, siempre de los hijos. ¿Cuáles son los hijos que están allí de Noé? Que son los que participan en la Torre de Babel. ¿Son todos? ¿Son pocos? ¿Cuántos son los que están en la Torre de Babel? ¿Cuántos pueblos fueron? ¿Cuántos hijos de Noé? ¿Fueron los 3 hijos? Sem, Cam, Jafet, ¿cuántos fueron? Entonces, eso lo vamos a ver la próxima semana. Nos ponemos en pie, hermano.